¿Querés perder peso corporal pero te estancaste en tu objetivo? Lo primero que hay que tener en claro es que el ejercicio físico es un componente que nos ayuda muchísimo a quitarnos esos kilos de más. Pero la verdad es que aunque te pases horas y horas en el gimnasio o corriendo en un parque, nada va a funcionar si tenés una alimentación que no es saludable. Incluso si tenés cuidado con lo que comes, hay algunas equivocaciones comunes a la hora de señalar qué alimentos son buenos y cuáles no. Lo que vamos a ver a continuación, hoy en concreto, en este video, es que además de la necesidad de evitar los saboteadores más comunes, como por ejemplo los refrescos o bebidas gaseosas y la comida chatarra, hay que saber que es muy posible que tu organismo esté reaccionando a alimentos que suelen pasar como sanos y que producen una inflamación crónica en tu cuerpo, impidiendo que progreses en tus metas. Vamos a ver a continuación una lista con 5 grupos de alimentos y quédate hasta el final porque te aseguro que al menos uno de estos grupos te va a sorprender. Empezamos la lista. En el número 5 encontramos a los alimentos azucarados y aquí presta mucha atención porque la industria alimenticia suele ponernos muchas trampas en esto. Seguramente a muchos les resulte obvio, pero nunca está de más recordar que cuando uno intenta perder peso corporal hay que reducir la cantidad de dulces, postres y bebidas azucaradas. Pero además de evitar estas verdaderas y obvias bombas de azúcar, también hay que prestar atención al azúcar oculto en otros alimentos, como por ejemplo los cereales para el desayuno, el pan, especialmente este que viene envasado y cortado, las barras de granola, los jugos o zumos que también se venden muchas veces como alimentos saludables y la realidad es que poco y nada tienen de saludables, las bebidas deportivas y energéticas, los yogures, los alimentos hechos en base a café, estos que compramos en las cadenas más tradicionales, los aderezos y las salsas y muchos otros alimentos más. También te recuerdo que en este canal hace un tiempo vimos un video con 9 trampas nutricionales que la industria de la alimentación nos suele poner enfrente y que normalmente caemos en ellas. Alimentos que parecen una cosa y en realidad son otros. Te voy a dejar ese video para que puedas repasarlo aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado. En concreto, los alimentos que están cargados de azúcar no solamente ralentizan tu pérdida de peso, sino que también te van a llevar a tener antojos y al mismo tiempo te van a robar energía y concentración y van a dañar tu sistema inmunológico, aumentando el riesgo de contraer enfermedades como la diabetes tipo 2. Y una de las claves para evitar consumir este tipo de alimentos con mucho azúcar, a veces oculto, es acostumbrarte a leer las etiquetas de los alimentos y a conocer los seudónimos del azúcar, como por ejemplo la fructosa, la glucosa, el sirope o jarabe de arroz, el sirope o jarabe de maíz, o la maltodextrina, entre otros nombres que también trae el azúcar en los alimentos. En el número 4 de esta lista de grupos de alimentos que deberías evitar si querés bajar de peso, encontramos a los ultraprocesados, que son una de las principales razones por las que aumentamos la cantidad de grasa en nuestro cuerpo y por las que también es casi imposible perderla. Con alimentos genéticamente modificados, edulcorantes artificiales, productos derivados de la soja procesados, aceites vegetales como por ejemplo el de canola, maíz o girasol y carnes de mala calidad, los alimentos procesados y ultraprocesados son una de las peores amenazas para nuestra salud en los tiempos que corren y lo peor de todo es que están ahí al alcance de todos en las góndolas de los mercados y además están acompañadas por mucho marketing. Permanentemente nos invitan a comprarlas, a probarlas, creándonos también adicción, porque estos alimentos en su mayoría están diseñados por la industria alimenticia para eso, para hacernos adictos a ellos. Y entre todos los problemas que implican consumirlos, hay que entender que están cargados de químicos, antibióticos y disruptores endocrinos que crean un verdadero desajuste hormonal que suelen contraatacar todos nuestros esfuerzos por perder peso corporal, por perder concretamente tejido adiposo de nuestro cuerpo. Así que no lo pienses más y lo ideal es que empieces a cambiar estos alimentos envasados por opciones naturales, integrales. Recordá esto una vez más, la idea es que
opte siempre por alimentos que están presentes en la naturaleza. Y si pensás esto, vas a entender que en toda nuestra larguísima historia evolutiva como raza humana, hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a comer cierto tipo de alimentos, a procesarlos y a digerirlos. Y recién ahora, en esta última etapa, en estos últimos 100 años aproximadamente, en los que entramos en la industria de los alimentos ultraprocesados, estamos metiéndole al cuerpo alimentos para los cuales nuestro organismo no está preparado. Y posiblemente, tal vez, lo esté dentro de varios miles o decenas de miles de años, cuando ninguno de nosotros esté en la Tierra. Pero por lo pronto, nuestro cuerpo no sabe cómo reaccionar a un aceite de semillas, harinas refinadas, azúcares refinados y mucho menos a alimentos que contienen varios de estos elementos en uno solo. Por eso, una regla bien clara y muy fácil de recordar es elegir y consumir alimentos que están presentes en la naturaleza. Un tomate, una papa o patata, una batata, una fruta, granos integrales, pescado, huevos, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, pero muchísimos alimentos que crecen o que se producen de forma natural. Esos son los que deberías elegir y basar tu dieta en ellos. Seguimos en el conteo y en el número 3 nos encontramos a el gluten, que es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, como por ejemplo el trigo, la cebada o el centeno, y del cual muchísimas personas tienen un cierto grado de intolerancia o de sensibilidad, y en muchos casos no lo saben. Esto quiere decir que aunque den negativo en las pruebas de celiaquismo, el gluten puede producir respuestas negativas e inflamaciones en nuestro cuerpo, y esta sensibilidad o intolerancia es altamente contraproducente a la hora de buscar perder peso corporal o eliminar grasa, y también puede provocar serios problemas de salud. Algo muy sencillo y práctico para entender si somos o no intolerantes a algún grupo de alimentos, en este caso los alimentos con gluten, es mediante una dieta de eliminación, que consiste básicamente en eliminar todo un grupo de alimentos durante un periodo de 3 semanas y ver qué pasa allí. Y la idea es que después de estas 3 semanas de eliminación vuelvas a incorporar estos alimentos tratando de consumirlos en lo posible a diario durante 1 o 2 semanas y ver las diferencias, ver cómo reaccionó tu cuerpo en cada caso. Y para cerrar por ahora esto del gluten, te propongo que hagamos próximamente un video en este canal en donde hablemos más en profundidad del gluten, de qué efectos produce en nuestro cuerpo y de cómo podemos reemplazar los alimentos con gluten por otros alimentos. Si esta idea te gusta, déjale ahora mismo un me gusta a este video y deja también un comentario abajo, que si empieza con la palabra gluten, también me voy a poner contento porque voy a saber que estás acá y que llegaste al menos hasta esta parte del conteo. Pero quédate un poquito más porque todavía faltan 2 grupos. Y uno de ellos son los lácteos, que como ocurre con el gluten, son un alérgeno común que causa inflamación. Si sos intolerante a la lactosa o tenés algún tipo de alergia a la leche, seguramente vas a estar sufriendo síntomas bastante desagradables, como la hinchazón o problemas digestivos. Por lo tanto, al igual que lo que ocurre con el gluten, una buena idea es probar eliminando los lácteos de tu alimentación durante 3 semanas, lo que seguramente te va a ayudar a saber si tenés sensibilidad a la leche de vaca. Y durante esta fase te recomiendo beber las llamadas leches vegetales, como por ejemplo la de coco, la de almendras, la de avena, la de castañas u otras variedades. También te recuerdo que en este canal hace un tiempo vimos en profundidad este tema y analizamos una por una las leches vegetales, o llamadas leches porque no son leches, pero las conocemos así, y vimos también sus características, sus pros y sus contras. Si no viste ese video, te lo voy a dejar aquí debajo en el comentario destacado y también en la descripción para que vayas a verlo, porque es realmente muy interesante. Y si bien claramente no tienen las mismas características que la leche de vaca, también hay que saber que están exentas de hormonas, antibióticos y al mismo tiempo suelen ser muy fáciles de digerir. Y quédate un poco más porque después de este último puesto vamos a hablar de algo que seguramente te va a interesar. Aquí en el número 1, para sorpresa de muchos, vamos a encontrarnos con los alimentos bajos en grasas. Las grasas suelen llevarse
una muy mala fama, pero consumir grasas saludables como la del aguacate o palta, la del coco, la manteca o mantequilla, el aceite de oliva extra virgen, los pescados grasos y otras fuentes de ácidos grasos omega 3 puede ayudarnos a perder peso. Acá también es sumamente importante entender y tener en claro la relación entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3, algo que muchas veces se pasa por alto y de lo que hablamos en profundidad y explicamos en un video hace muy poquito en este canal. Voy a dejar también ese video aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo. Al respecto de estos alimentos, hay estudios que demuestran que las dietas ricas en grasas saludables queman más calorías que las bajas en grasas. De hecho, la dieta cetogénica, que es baja en carbohidratos y alta en grasas, ha ganado mucha popularidad en los últimos años y es una dieta cuya base es eliminar la glucosa, que es el combustible que nuestro cuerpo usa como prioridad, y cuando este combustible escasea va a ir a recurrir a las grasas para así obtener energía. Atención con esto también, porque ya lo hemos visto en varios videos y en varias charlas de este canal, que este tipo de dietas debe ser siempre hecha con la supervisión de un profesional. Son dietas que pueden funcionar, pero son dietas que suponen un cambio bastante radical en tu alimentación y que no son para todo el mundo. Por eso mi recomendación es que no trates de hacerlas simplemente porque viste que a alguien que conoces le funcionó, o porque la viste en algún canal de YouTube, o porque la leíste en alguna revista. Si vas a hacer este tipo de dietas, te diría que sí o sí vayas a un profesional de la nutrición o a un médico especializado para que te recomiende si en tu caso puede servir o no, y en tal caso cómo llevarla adelante. Y habiendo dicho esto, te pido que prestes atención a este dato que te puede servir para cerrar este video. Hay 8 alimentos que suponen el 90% de las alergias alimentarias, y son la leche, los huevos, el maní o cacahuates, o cacahuetes como lo llaman también en otros países, los frutos secos, el gluten, la soja o soya, el pescado y los mariscos. ¿Esto quiere decir que estos alimentos son malos, que son buenos? Ni una cosa ni la otra. Quiere decir que a algunas personas estos alimentos les producen alergias. Y por lo tanto, si querés intentar llevar una dieta de eliminación para reducir la inflamación, curar a tu cuerpo y perder algunos kilos, es posible que tengas que eliminar algunos de estos alimentos. En definitiva, mantenernos físicamente activos es un componente clave, crucial, para cualquier persona que quiera llevar una vida saludable, sana. Pero saber qué alimentos debes evitar en tu caso es seguramente el primer paso que debes dar para lograr esto y para lograr la pérdida de peso o de grasa corporal. Y recordá también que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente educativo, informativo, que no reemplazan para nada la consulta con un médico. Al contrario, te estamos incitando desde aquí a que lo hagas permanentemente para así tener un mayor conocimiento y control sobre tu cuerpo. Ahora sí, me despido. Te pido una vez más que si te gustó el video, le dejes tu me gusta y que dejes debajo también el comentario, y que si empieza con la palabra gluten, me voy a poner muy contento, más contento todavía. Así que déjalo y nos vemos en el próximo video de este canal, para el que ya falta poco. Abrazo de Finisher para todos.